Yo creo que ahora mismo en Lladró estamos viviendo un momento creativamente muy rico y muy dulce, diría yo, porque tenemos la suerte de tener un equipo de escultores, la mayoría jovencísimos, con un lenguaje muy actual y que aportan a la firma una visión totalmente de hoy en día. Y además la colaboración de gente que viene del mundo del diseño, que gente que se mueve por ahí y nos trae lo que queremos, que es aire fresco de la calle. Hola, mi nombre es Jaime Ayón y bueno, pues querría contaros un poquito pues, mi experiencia con Lladró, ¿no? Para mí la cosa más importante es que siempre he tenido una preocupación bastante intensa como diseñador y como creativo sobre todo lo que es hacer con las manos y conservar, pues, digamos, la parte artesanal que existe sobre todo en este país. Es impresionante cuando uno viene a la empresa y se da cuenta de que hay gente joven y de que hay gente en la época del iPod trabajando como hace 200 años la porcelana, como se trabajaba y como se ha trabajado siempre, pues la verdad es que es un ejemplo para las industrias, tanto de este país como industrias internacionales, ¿no? Del equipo creativo me parece que lo que quiero es pues que hagan lo que saben hacer, que nosotros ya nos encargaremos de criticarlo un poco para que mejoren en la medida posible, pensando siempre con los objetivos de la empresa. Estos señores, como escultores, son personas que hacen el trabajo, piensan en la obra perfecta, piensan en todo lo mejor y nosotros conjugamos el trabajo de ellos con la parte artística, comercial, que es la que se persigue dentro de una fábrica. Lo que pasa es que esto, en vez de ser una fábrica, es un taller de arte. Y el taller de arte, pues, se complica cuando quieres hacer arte, quieres hacer cosas que gusten a la gente. Toda la gente no tiene el mismo gusto y tienes que aunar el gusto de la gente con el arte que pretendes hacer y que sea bueno. Para eso tenemos el mejor equipo de artistas de porcelana que hay, de escultores. Hoy por hoy creo que es lo mejor que hay en el mundo. El equipo creativo de Lladró está compuesto por cerca de 40 profesionales, entre escultores, diseñadores, decoradores y ornamentadores, que apoyados por un equipo técnico y en una estrecha y constante colaboración, pues consiguen día a día concluir en la forma física de una idea resuelta en porcelana. Pensemos que cuando se presenta un proyecto, bien se hace sobre formato papel o en un soporte de imagen, pero todo eso luego hay que trasladarlo a una forma física que tiene que ser la que además permita luego su reproducción en porcelana. Hoy en día en Lladró se hacen con el mismo perfeccionismo y meticulosidad que antiguamente, pero tenemos la vista puesta en el futuro. Intentamos innovar y llegar a la gente más joven, lo mismo que a la gente del gusto más tradicional. Pero a lo mejor se ha dado un paso muy importante. Están colaborando con nosotros artistas externos que yo creo que están aportando una mirada pues, muy diferente. Yo creo que esto nos va a abrir mucho el abanico de posibilidades a los mismos escultores que estamos dentro. Para mí la porcelana es una materia, digamos, muy interesante porque es capaz de crear, adaptarse muy bien a todo tipo de ideas, ¿no? O sea, yo la he trabajado desde para hacer cuartos de baño, como para hacer objetos decorativos, como para hacer instalaciones de arte contemporáneo, etc. Así que la porcelana en sí nos da una magia o algo más, ¿no?, de lo que te puedan dar otros materiales.
nosotras pensamos, lo clásico en el fondo es lo más moderno. O sea, es algo que va paralelo a las tendencias, que nunca va a pasar de moda. Hoy nos damos cuenta de cómo es fácil con las ideas, creyendo en la creatividad, en el diálogo, en la conversación, pues cómo podemos llegar a hacer algo increíble, ¿no? O sea, y esto, claro, se basa en la experimentación, se basa en el intercambio, en conocerse, en no demandar, pero aprender, ¿no? Pues desde el punto de vista de un escultor, pues la evolución de la marca Lladró pues ha sido progresiva, pero bastante clara, porque somos una plantilla de escultores muy jóvenes, y los valores siguen siendo los mismos, pero estéticamente yo no tengo mi casa decorada igual que la de mis padres o la de mis tíos. Nosotros ahora hacemos piezas que gusten a la gente, pero que yo me podría poner en mi casa, ¿sabes? Y yo creo que en el fondo eso se ha notado mucho y se notará de aquí en adelante bastante más. But the experience I gained through working with Lladró, obviously I already touched on, was to be actually, working with very, very skillful workers, and I think it was almost like an exchange of gifts. I was bringing a very new look to the company, and in exchange they gave me the insight of these amazing skills. I think what I brought to the table was a new vision. What I wanted to do with Lladró was to actually change people's perception of the products. I wanted to show people through my products porcelain is also a very versatile material. It's not just used for decorative purpose alone. It can also be used as a useful object. So for me it was great to look at the beautiful horses' heads and then turn them into bottle stoppers, or to do vases which have a function, but likewise also being, at the same time, also being very, very sculptural within the Lladró theme. So I think what I brought to the table was to give pieces of functionality within the Lladró, which is quite a new concept for Lladró. El departamento de diseño es un departamento que está muy relacionado en su trabajo con las otras áreas de creatividad, con escultores, ornamentadores, y decoración y técnica, y es el departamento donde se desarrollan aquellos objetos que no son únicamente figuras, que no son únicamente decorativos, sino que tienen un carácter más funcional, y estamos hablando de lámparas, saleros y pimenteros y objetos para la mesa, de jarrones o de algún otro objeto decorativo que además tiene un uso. Y es precisamente en este departamento donde la empresa está haciendo una apuesta fuerte por la innovación. When I was a kid, I used to go visit my grandparents' house, and they lived in Malibu Colony, and they had this, very traditional house, but then they had this very modern lanai built that kind of stuck out to the water. And it was all glass, and it had this nice modern furniture in it, and on this one table there were these two Lladró pieces, and they fit so well into a very modern space. So I always kind of connected Lladró in this way to modernism, and I think most people think of Lladró as a very traditional thing, but I think the combination of Baroque design and sentimental design or classical design and very modern ideas, they work very well together, and I love that combination. And so when Jaime Hayan brought me into this project and asked me to do something for Lladró, I was thrilled. I mean, I'd been talking to Jaime forever about working on projects together, and this was the one that piqued my interest the most. When he mentioned Lladró, I was like, okay, that's it. I want to do that. そうですね。リアドロは昔からテレビコマーシャルとかでコマーシャル見てたんで、そのスペインのバレンシア地方ですごい豊かな自然の中でいろんなクオリティの高いものが作られてるブランドだなっていうイメージはすごくありました。で今回僕の友人であるハイメからのオーダーで、ぜひ一緒にやってみたいという話が来たので、もう快く受けることにしました。
En la visita a la fábrica lo que más nos sorprendió fue el proceso, todos los moldes que lleva una figura. Lladró está en el punto número 1 en lo que es una visión completamente especial del mundo de la porcelana. De hecho, la está revolucionando con una evolución muy natural, ¿no? Yo estoy muy satisfecho de trabajar en este equipo de decoración, porque es que quizás es donde más cabe la experimentación. Junto con el laboratorio podemos investigar en nuevos productos, en nuevos colores, y eso la verdad es que es muy emocionante. We intended to have a respect for the romance. The messages that come from Lladró are romantic and hopeful and optimistic. And so much of contemporary design is about contemporary culture, breaking things down and not ruining, but turning everything upside down and taking it apart. And we didn't want to do that. It wasn't about deconstructing that. It was just about saying the same message, because it's a universal message, but saying it in a contemporary aesthetic, a new language, new aesthetic language. Because I think it's so easy to forget what the classical symbols mean. We just begin to take for granted a classical image, and so that has to be renewed, but the message can stay the same. Sin la creatividad, sin el riesgo, sin la experimentación, no podemos ir a ningún lado. Para las nuevas generaciones creo que la porcelana decorativa puede ser igual de interesante que cualquier otra cosa. De hecho, el bibelot, como se decía antiguamente, es una pieza que todo el mundo tiene. El hogar en realidad no es hogar si uno no lo puebla con sus pequeños objetos, y creo que tanto la porcelana decorativa como algo más o menos moderno puede intervenir en esta creación de un hogar, de los objetos que uno le gusta mirar. Y creo que Lladró, en este sentido, con su nueva línea, está interviniendo de una manera interesante en este mundo de objetos que uno quiere mirar en su casa. Los tiempos que corren, ¿no?, en donde todo es rapidez, todo se consume rápido, todo se produce rápido, el encontrarte una empresa de esta dimensión que es capaz de tener un producto en el cual el tiempo es un factor importante, pero justo a la inversa. O sea, ya no se trata de producir más, sino se trata de producir mejor, de que cada pieza está realizada por X personas en un tiempo determinado. Es justo ir a contracorriente, de alguna manera. Es el cariño que pone a las piezas, que no es un producto industrial, es la artesanía por la artesanía. O sea, el hecho de que ellos estén produciendo tan artesanalmente, a mí me encanta, y además creo que es la única, o sea, solo hay dos formas ahora, o superindustrializado o fabricar pues de una manera muy artesanal y con muchísima calidad, ¿no? Yo creo que todo lo que quede en medio va a desaparecer y que realmente lo que va a quedar es eso. El top y la cosa industrial mucho más económica, ¿no? Hemos llegado, y hay gente que nos reconoce internacionalmente, desde tabernas blancas hasta Tokio, por esa parte natural y esa manera de saber hacer que ha sido solamente creada a través del diálogo.